Buenas tardes, de aquí Patricia Faraoni de Thomson Reuters Argentina. Vamos a hacer una entrevista al doctor Humberto Bertaza, contador público, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y director de la revista Práctica Profesional del servicio online de Checkpoint de Thomson Reuters. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la nota. No, por favor. Es un honor tenerte. Como una de las principales preguntas ante este cambio de gobierno y a esta reforma económica 2015-2016, quería saber cuál era tu idea de las principales medidas de la agenda inmediata que va a estar saliendo para el mundo de ciencias económicas. Sí, en primer lugar, tendríamos que decir, Patricia, que ha sido muy importante las normas que ya se han dictado y quizás acá convendría hacer una referencia al tema unificación del tipo cambiario y la desaparición, levantamiento del cepo, porque esto ha traído toda una serie de disposiciones que obviamente van a afectar a las empresas y van a afectar a la actuación del profesional en ciencias económicas. Y aquí uno de los temas importantes es el tema de cuál va a ser digamos, la problemática de la compra de los dólares, porque nosotros estamos acostumbrados ahora a manejarnos con toda una serie de limitaciones, de repente nos despertamos, aparecieron otras normas y lo que está pasando hoy casi no puedo creerlo, ¿no? Entonces, la eliminación de las restricciones para la compra de dólares, la desaparición de la FIP como autorización en la compra de los dólares, el hecho de que se van a poder comprar con efectivo hasta $500 mensuales, este es el límite que ha quedado establecido, cuando la operación se realice en efectivo, y si no, sin límite alguno, en la medida que esté bancarizada la operación. Es decir, el empresario va a necesitar tener el efectivo correspondiente, lo va a tener que tener bancarizado para a partir de ahí, a través de todos los sistemas bancarizados, poder comprar los dólares. El tema de la compra de dólares para atesoramiento, que vuelve a ser lo que era antes, o sea, es el límite de los $2 millones mensuales para atesoramiento, y básicamente toda una flexibilización que ha habido respecto de las operaciones por gastos en el exterior. Esto es para la gente que viaja, para la gente que hace turismo, etcétera, 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 donde desapareció todo el marco que teníamos hasta el momento, el marco del 35%, el 20% para las compras de los dólares, con las tarjetas de crédito, esto desapareció. Las personas que viajan van a poder viajar, van a poder pagar con tarjetas, lo van a hacer obviamente, van a liquidar al tipo de cambio más importante que existe hoy, pero no existe más la percepción del 35% ni del 20%, y aparece la percepción nueva, que es la del 5% por gastos al exterior, pero importante esto, únicamente aplicable cuando el pago es en efectivo. Claro. Quiere decir que la medida es muy fácil de salir. En la medida que ese pago se realice con tarjeta de crédito, la percepción es cero. No tenemos percepción. No hay percepción. Y ahora, con respecto a este punto, si una empresa tiene, por ejemplo, atesorado $1 millón, que los tenías valuado en números redondos a 10 pesos, y ahora al 31 de diciembre, cierre de ejercicio, lo va a tener valuado a 14 pesos, 14 millones de pesos. Ese resultado positivo estaría alcanzado por el impuesto a las ganancias. Estaría alcanzado por el impuesto a las ganancias, porque aquí el problema pasa a ser otro. Claro. El problema pasa a ser que nuestro sistema, ni contable ni impositivo, se reconoce el efecto de la inflación. Entonces, al no reconocerse el efecto de la inflación, uno de los problemas graves que teníamos y que teníamos antes inclusive, es que hay que pagar el impuesto sobre una ganancia que no existe, una ganancia que es nominal, una ganancia que es espuria. Yo creo que después lo vamos a charlar, pero entre las cosas que se vienen es volver a analizar el tema del ajuste por inflación, si bien se parte de la base que con estas medidas el tema inflacionario progresivamente va a ir bajando, va a ir disminuyendo, sí, ¿no? Esa es la idea. Esta es la idea, pero bueno, a pesar de que esto va a llevar un tiempo, justamente porque va a llevar un tiempo, parecería lógico que exista algún tipo de mecanismo para que se tome en cuenta
manera el efecto inflacionario y evitar justamente pagar utilidades o impuestos sobre utilidades que no existen. Que no existen, y además evitar también una catarata de amparos que de pronto podrían surgir. Por supuesto, porque la experiencia que tenemos hoy es que la gente ante este tipo de situaciones y ante perder parte de su patrimonio requiere la instancia judicial. Va a la instancia judicial para hacer valer su derecho. Y como este derecho es uno a uno, claro, o sea, es solamente para aquel que va a cuestionar, lo deseable sería evitar este tipo de situaciones. Correcto. Y con respecto a todas estas nuevas medidas, ¿vos esperás que haya desde la nueva administración un blanqueo, que se proponga un blanqueo? Bueno, el tema del blanqueo hay una cosa que tendríamos que señalarla así. El blanqueo es una necesidad que se está originando en las nuevas disposiciones internacionales. Ajá. A partir del mes de septiembre del 2017 va a comenzar un régimen más o menos generalizado, en el cual Argentina va a formar parte, donde va a existir un intercambio internacional de información en forma automática. Hasta el momento, este intercambio de información era requerimiento, esto es, cuando el fisco argentino partía de la base que estaba analizando la situación de tal contribuyente y ese tal contribuyente tenía elementos, que tenía cuentas en el exterior no declaradas, tenía que realizar todo un procedimiento para solicitar a la banca suiza o a la banca, la que fuera, la información de ese contribuyente. La gran novedad, y esto hace que el riesgo fiscal cambie totalmente, la gran novedad que ese intercambio va a ser automático. Claro. Es decir, ya no se va a solicitarlo. Todos los países van a estar obligados a entregar información de sus cuentas bancarias a otros países. En este caso será, por ejemplo, Suiza respecto de la Argentina. Y si esto es así, los organismos internacionales, ¿qué es lo que están pidiendo ya? Le están pidiendo a las respectivas administraciones tributarias que dispongan un blanqueo. Claro. Porque esto es lógico, si se cambia la regla de juego, los contribuyentes tienen que tener justamente la facilidad y los instrumentos para poder enfrentarse a esa situación. Así que este tema del blanqueo es una necesidad que viene impuesto del exterior y por eso que muchos países del mundo ya han comenzado, inclusive muchos europeos y los más avanzados, han comenzado con este tipo de blanqueo. Por eso digo, me parece que esto no responde a una decisión autónoma o casera o local de cada uno de los países, sino responde más que todo a una necesidad que viene del exterior. Desde este punto de vista, me parece que la Argentina no va a poder escapar de esta situación. Humberto, esta nueva agenda, ya hablamos de algunos temas, ¿qué otras cosas vos entendés que ya contiene y qué otras cosas van a suceder en los próximos meses? Bueno, yo diría, en primer lugar, tendríamos que charlar de la agenda que le corresponde a la Administración Tributaria. Y a la Administración Tributaria, que no es precisamente la que define la política fiscal, porque esto proviene del Ministerio de Economía o Finanzas ahora, en realidad le corresponde adecuar lo que está pasando hoy en la propia Administración. Ejemplo, ha habido una proliferación de regímenes de información que esto ha originado muchos dolores de cabeza a los contribuyentes y yo diría a los profesionales, porque en muchos casos, claro, la empresa importante que tiene una administración tributaria, que esto lo puede manejar, lo hace la empresa, pero en muchísimos casos de pymes, las empresas le delegan esta obligación, esta tarea a los contadores, así que los contadores es lo que se enfrenta con esta situación, con una situación agravante. Ha aumentado la cantidad de trabajo, el profesional tiene que tomar más gente en su estudio para poder satisfacer a los clientes y normalmente poder trasladar esto a los honorarios de los clientes no es cosa fácil, ¿no? Entonces esto hasta desemboca, más allá de un problema de calidad de vida, te diría, desemboca hasta un problema económico, un problema de rentabilidad. Así que yo creo que todo este tema, habida cuenta de cómo ha avanzado la informática, la administración tributaria, yo creo que es un tema que hay que replantear seriamente en la administración tributaria. Pero me parece que hay otros temas que ya van a pasar por el Congreso, esto es por disposiciones legales, lo hemos hablado del blanqueo,
Yo creo que hay que contemplar una situación que es la reforma tributaria. Claro. Me parece que si hay una cosa que ha quedado claro en los debates parlamentarios, en todo lo que ha sido previo a las elecciones, es la situación de nuestro sistema tributario, un sistema tributario que ha quedado realmente totalmente con falta de equilibrio, han quedado con muchísimos impuestos que hace que el sistema sea altamente regresivo, que hay impuestos absolutamente distorsivos. Bueno, todo esto implica, yo creo que una revisión del sistema. Hace muchos años que el sistema realmente no se analiza seriamente, ha tenido parches siempre, sí, pero falta, me parece que cortar y dar de nuevo en esta materia. ¿Y cuáles serían los ejes de esa reforma tributaria que a tu criterio vos tendrías que tomar como destacados? Mira, yo te diría que básicamente volver a los que son los principios básicos de la tributación. Una cosa que para nosotros es tan elemental, pero que en la Argentina lo perdimos, ¿no? El principio de legalidad, el principio de la no confiscatoriedad, el principio de la equidad. Bueno, todos estos principios que vienen hace muchísimos años, que son tan viejos como los impuestos, pero que la Argentina lo ha perdido. Entonces me parece que un sistema tributario que adolezca de estos principios tiene que empezar otra vez, ¿no? Y sobre eso me parece que hay que volver a analizar todo el sistema tributario. Y yo diría en especial el impuesto a las ganancias. En especial el impuesto a las ganancias, porque el impuesto a las ganancias casi se ha quedado desnaturalizado. Dejó de ser un impuesto que grava la renta. Sí, grava, ¿no?, casi el consumo. Grava el consumo o grava ingresos. Sí, y ingresos es otra cosa muy distinta que renta, ¿no? Cuando nosotros hablamos de renta, estamos hablando de un impuesto que grava la utilidad que tiene cada contribuyente. Bueno, esto ha quedado desnaturalizado. Totalmente. Por varias cosas, ¿no? Entonces me parece que este es un tema que dentro inclusive de lo que es la reforma debe estar analizado. Y cuando hablamos de reforma, estamos hablando de una reforma integral, ¿no? No estamos hablando de modificaciones para la coyuntura, no estamos hablando de hacer algunos retoques. Esto no es un tema de cosmética, esto es un tema mucho más profundo y bueno, y eso yo creo que es la agenda importante que se viene. Perfecto, y bueno, dentro de esta agenda, obviamente más allá que todo esto va a tener que pasar por el Congreso, tenemos nuevas autoridades en la AFIP, está el nuevo administrador federal, están los nuevos directores generales de la DGI. ¿Qué opinión te merece en cuanto a cómo agilizarán esta administración tributaria de cara al contribuyente y de cara al profesional de ciencias económicas, claro, que lo padecemos día a día, ¿no? Claro. El trato con la DGI. Bueno, ante todo te diría, Patricia, que me parece que las designaciones han sido muy bien recepcionadas en general por el mercado profesional, el mercado empresario y te diría hasta por los propios funcionarios de la administración tributaria porque ya había estado en esa función con anterioridad, claro, así que conoce la casa. Los funcionarios que conocemos hoy que han sido designados son los que estaban hace 8 o 9 años, así que prácticamente todos conocidos, todos conocen la casa. Y yo creo que la administración tributaria, ante todo, tiene que volver a ser lo que fue siempre. Un organismo técnico, un organismo profesional, donde justamente se priorice eso, lo técnico, lo profesional y la tarea, la función fundamental que es la recaudación y verificación de impuestos. A veces la administración tributaria fue utilizada para cosas distintas que esta, pero esto es el centro de lo que debe realizarse. Bueno, a partir de ahí me parece que viene toda esta tarea que hemos estado mencionando, como que en todos los grandes temas de la administración tributaria hay que revisar y hay que corregir cosas que requieren justamente corrección. En alguna nota que le hemos escuchado al administrador, de alguna forma ya lo ha señalado, ¿no? Ha señalado que ha habido determinado tipo de inconsistencia, determinado tipo de irregularidades. Bueno, esto es lo que hay que corregir y volver a crear un nuevo orden de cosas. Perfecto, o sea que para el profesional de ciencias económicas, específicamente para el contador público, vamos a tener un año bastante movidito. Un año con mucho trabajo y yo diría un año donde un verdadero desafío para el profesional porque se va a requerir creatividad. Creatividad en estos momentos, así como la creatividad que va a tener que tener los funcionarios para poder salir de toda esta situación, también se le va a pedir al profesional. Y desde ese punto de vista es una oportunidad profesional.
Claro. Es una oportunidad, con lo cual va a ser un año que indudablemente también vamos a tener aquí el efecto en el Consejo, porque va a haber mucha capacitación, la gente va a necesitar muchísimo contactarse con estas nuevas medidas. Ya lo estamos viendo hoy, ¿no? Sí, sí. Hemos acá hecho algún comentario, pero hay un montón de normas nuevas y la gente, bueno, va a necesitar esclarecerlas para poder ejercer con más eficiencia la profesión. Sí, bueno, aprovechando que vos sos el presidente del Consejo, evidentemente el contador va a tener que estar, no vamos a poder tener feria en enero. ¿Vos qué opinás? Bueno, va a ser una feria light, va a ser una feria light. Yo diría que un aspecto positivo es que, según lo que parece, no hay sesiones extraordinarias, porque esto al principio sí se veía, Sí, bueno, sí. con las extraordinarias posiblemente se iban a acelerar algún paquete legislativo, esto ya está pateado para el mes de marzo, pero indudablemente enero, febrero van a ser 2 meses fuertes, con medidas, obviamente va a haber que estar muy cercano de todo esto, por eso va a haber una feria, pero light. Humberto, como una de las últimas preguntas, sabes que en esta circunstancia del cepo que hemos vivido hasta hace poco menos de unos días, muchas empresas utilizaron como recurso el contado con liquidación. ¿Qué opinión te merece en cuanto a la legalidad de este recurso? Bueno, ante todo vamos a ubicar, Patricia, el tema, porque hasta el momento esta operatoria del contado con liquidación era prácticamente la única operatoria que se podía realizar para conseguir los dólares. Sí. Esto desaparece, con lo cual tenemos que pensar que de ahora en adelante el contado con liqui va a tener una aplicación muchísima menor de la que teníamos hasta este momento, ¿no? Y en segundo lugar, respecto de este tema, bueno, esto fue bastante discutido en su momento, por funcionarios, por economistas inclusive, y ha llegado hasta la jurisprudencia, ¿no? Y la jurisprudencia, en un caso que fue el leading case en la Cámara Penal Económico, y cosa que después fue confirmada, llegó a la conclusión que no existía delito en este caso, ¿no? O sea que la operación era una operación perfectamente legal, era absolutamente legítima, y quien recurría a esta operación no cometía ningún tipo de delito, que en realidad esto dio origen a esta cuestión porque hubo una denuncia, claro, ¿no? Justamente partiendo de la base que había un presunto delito. Así que yo diría, para atrás nos quedamos tranquilos en el sentido que las operaciones que se hicieron ya no van a tener nuevas denuncias, y para adelante, para el futuro, me parece que va a ser una operación tan poco usada que a poco nos vamos a olvidar, porque el mercado no se va a necesitar. No se va a necesitar. Ahora, en cabeza de persona jurídica, indudablemente ese resultado está alcanzado por el impuesto. Desde el punto de vista impositivo está alcanzado por el impuesto. En claro. cabeza de persona física había una serie de dudas donde el fisco decía sí, está alcanzado por el impuesto, el contribuyente decía persona física no, es una renta no gravada. En oportunidad del blanqueo, que finalmente sí se da, creo que va a ser una buena oportunidad para poder resolver esto en cabeza de las personas físicas. Diríamos que este es uno de los tantos temas en materia tributaria que están controvertidos, así que sería recomendable que se solucionara para que después el contribuyente pudiera actuar en consonancia, ¿no? Patricia, yo diría que ya para cerrar, porque estamos ya terminando el año, creo que tendríamos que dar un mensaje a toda nuestra gente, nuestros clientes que nos han seguido. Primero agradecerles, ¿no? Agradecerles porque nos han seguido con todas las publicaciones, con todas las cosas que tiene la editorial, así que el agradecimiento hacia ellos. Y como siempre decimos, un pedido de renovación de confianza para el próximo año, ¿no? Un pedido de renovación de confianza. Todo el equipo de la ley Tom Sorrete trabaja siempre muy fuerte por sus clientes, en el tema de la confianza fundamentalmente, que es un tema central en todo esto. Así que nuestro brindis, hoy no tenemos copa porque esta copa no podemos brindar con agua, pero nuestro brindis tendríamos que brindar por todos nuestros suscriptores, tendríamos que brindar por toda nuestra gente y tendríamos que brindar por un sueño colectivo, ¿no? Y yo creo que el sueño colectivo es poder todos armar un nuevo país, ¿no? Yo creo que nuestro país necesita realmente este nuevo oxígeno, este nuevo aire que ya se está viendo, pero para eso no tenemos que estar en una situación pasiva, sino todos tenemos que estar trabajando y aportando para que nuestro país crezca. Y nosotros en la editorial, desde nuestro metro cuadrado, vamos a trabajar
para que todos nuestros suscriptores tengan toda la información confiable como siempre la han tenido. Bueno, Humberto, desde ya un placer hablar con vos, y sí, sumándome a la propuesta que él dijo, la editorial Thomson Reuters Argentina quiere darle un desafío al profesional de ciencias económicas, acercándole siempre a los mejores exponentes, con las novedades y para todo lo que necesita el profesional de ciencias económicas. Muchas gracias.